Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias que sinceramente nos han dejado con la boca abierta. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan desde el primer minuto, y especialmente si sigues de cerca la vida de dos de sus estrellas más luminosas, prepárate. Porque vamos a hablar de Can Yaman y de una reacción que ha sido, cuanto menos, sorprendente ante los planes de su exnovia y colega, la talentosa Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Algo se está cocinando, y parece que nuestro querido Can no se ha quedado de brazos cruzados. Quédense con nosotros porque este tema tiene todos los ingredientes para mantenernos al borde del asiento. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante enredo, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más mediáticas y comentadas de los últimos años en el mundo del espectáculo turco. Juntos protagonizaron Erkenci, una serie que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que traspasó fronteras, creando una legión de seguidores que adoraron su química en pantalla. Y esa química, como suele ocurrir, alimentó rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando o evadiendo las preguntas sobre su vínculo más allá de la ficción. Pero como suele pasar con las estrellas de su calibre, la presión mediática y las pruebas fotográficas terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban: Can y Demet estaban juntos. Su romance se convirtió en un fenómeno. Cada aparición juntos, cada foto compartida en redes sociales, cada gesto cómplice era analizado al milímetro por los fans y la prensa. Había una admiración generalizada por la pareja, muchos los veían como el dúo perfecto, jóvenes, exitosos, guapos y con una conexión innegable. Los escenarios de sus viajes, los regalos lujosos, las declaraciones de amor en público, todo formaba parte de una historia de cuento de hadas que cautivó a millones. Sin embargo, como en todas las historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, alimentados por la distancia, los compromisos profesionales de ambos y una aparente falta de tiempo juntos. Y finalmente la noticia que muchos temían: la ruptura. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un golpe para muchos de sus seguidores. La forma en que se dio, aparentemente discreta pero con el eco resonando en todos los medios, dejó una sensación de misterio y tristeza. Cada uno tomó su camino. Demet siguió cosechando éxitos en series y proyectos, consolidándose como una de las actrices más demandadas. Can, por su parte, emprendió proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía, con producciones en Italia y otros países europeos. La vida siguió como tenía que ser, pero el recuerdo de su relación y la química que compartían seguía latente en la memoria de sus fans, siempre esperando un posible reencuentro o al menos una interacción cordial entre ambos. Y es aquí donde entra la sorpresa de la que venimos a hablarles hoy. Recientemente ha habido movimientos importantes en la vida profesional de Demet Özdemir. Se ha anunciado con bombos y platillos su participación en un proyecto cinematográfico internacional de gran envergadura, nada más y nada menos que una película de Hollywood. Sí, han leído bien. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por sus seguidores, quienes ven este paso como la consolidación definitiva de su carrera en la industria del cine global. La película promete ser un gran estreno con un elenco de renombre y un presupuesto considerable, lo que sin duda catapultará a Demet a un nivel de reconocimiento aún mayor. ¿Pero qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Pues bien, la noticia de este importante logro de Demet no ha pasado desapercibida. Y lo que ha llamado la atención es la reacción de Can. Si bien es cierto que ya no son pareja y que cada uno está enfocado en sus propias carreras, siempre existe una expectativa sobre cómo reaccionan los ex ante los éxitos del otro, especialmente cuando se trata de figuras tan públicas. Se esperaba una felicitación genérica, un me gusta discreto en redes sociales, o quizás un comentario breve y protocolario si se cruzaban en algún evento. Sin embargo, lo que ha trascendido es algo mucho más interesado. Casi un reconocimiento implícito de lo que Demet significa o representó. Según informaciones y rumores que circulan en los medios turcos e internacionales, Can Yaman habría reaccionado de una manera que ha dejado perplejos a muchos. No se trata de un simple comentario. Al parecer Can Yaman, al enterarse de los planes de Demet
Emir, para su incursión en Hollywood, habría tomado una decisión que ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos medios sugieren que Khan, al ver el calibre del proyecto de Demet, habría mostrado un interés renovado en ciertos aspectos de su propia carrera, quizás buscando potenciar sus oportunidades internacionales de una manera más agresiva. Otros, más picados, hablan de una especie de competencia implícita, como si el éxito de Demet le hubiera picado el orgullo o le hubiera recordado el potencial que juntos tenían. Pero la reacción más comentada y que ha generado este revuelo tiene que ver con sus propios proyectos. Se rumorea que Khan Yaman ha acelerado de manera considerable sus propios planes de desarrollo profesional a nivel internacional. Esto incluiría, supuestamente, una mayor dedicación a la preparación de sus papeles, la búsqueda activa de nuevos proyectos en el extranjero y, lo más intrigante, un posible interés en colaboraciones que antes no había considerado tan prioritarias. ¿Podría ser que el éxito de Demet en el cine internacional le haya servido de impulso o de motivación para Khan? Es una pregunta que flota en el aire y que alimenta las especulaciones. Imaginen la escena: Demet triunfando en Hollywood, firmando contratos millonarios, trabajando con directores de renombre. Y Khan, en paralelo, sintiendo la presión o la inspiración, diciendo: esto me motiva, tengo que estar a la altura, o incluso superarlo. No es descabellado pensar que en el competitivo mundo del espectáculo, el éxito de uno puede influir en las ambiciones del otro, aunque sea de forma inconsciente. La reacción de Khan no ha sido explícita, es decir, no ha salido a decir públicamente «me inspira Demet», pero los movimientos que se le atribuyen, la aceleración de sus proyectos, la mayor intensidad en su preparación, todo apunta a que algo ha sucedido internamente. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos ven esto como una muestra de profesionalismo, de que ambos, a pesar de su pasado, se respetan y se motivan mutuamente. Otros, más románticos, ven una chispa de algo más, una envidia sana, o quizás un recordatorio de lo bien que les iba cuando trabajaban juntos y estaban unidos. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y la intriga de estas reacciones. Lo que sí es innegable es que Khan Yaman ha demostrado que no se queda atrás, que sigue siendo un actor con grandes ambiciones y que está dispuesto a luchar por su lugar en la escena internacional. Es interesante analizar cómo el mundo del espectáculo funciona a veces de esta manera. El éxito de una persona puede, directa o indirectamente, influir en la dinámica de otros. En este caso, la proyección internacional de Demet Özdemir, ahora con Hollywood llamándola a su puerta, parece haber servido como un catalizador para Khan Yaman, impulsándolo a redoblar sus esfuerzos y a buscar nuevas oportunidades con mayor urgencia. No se trata de una competencia directa y declarada, sino de una especie de reflejo, de un eco que resuena en sus respectivas carreras. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos? Es difícil decirlo. Quizás esta mayor dedicación de Khan a sus proyectos internacionales le abra nuevas puertas y le permita alcanzar metas aún mayores. Quizás Demet siga consolidando su carrera en Hollywood y se convierta en una estrella de talla mundial. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son artistas talentosos y ambiciosos, y el hecho de que uno reaccione al éxito del otro, sea como sea, demuestra la intensidad con la que viven sus carreras. La sorpresa de la reacción de Khan Yaman no radica tanto en una posible animosidad, sino en la aparente urgencia y el dinamismo que ha mostrado a raíz de los pasos agigantados de Demet Özdemir. Es como si el éxito de ella le hubiera recordado la importancia de seguir avanzando, de no detenerse, de buscar siempre la excelencia y las oportunidades. Y es precisamente esta dinámica, este juego de ambiciones y reacciones en el mundo de las celebridades, lo que tanto nos gusta analizar y compartir con ustedes. Porque detrás de las cámaras, de las entrevistas y de las alfombras rojas, hay historias, hay motivaciones y a veces, hay reacciones sorprendentes como la que hoy hemos abordado. Khan Yaman, el actor que conquistó corazones con su carisma, parece estar reaccionando a lo grande ante el ascenso imparable de su exnovia Demet Özdemir en el panorama internacional. Una reacción que, más allá de las especulaciones románticas, demuestra la competitividad y la ambición que mueven a estas estrellas. En resumen, hemos sido testigos de cómo la noticia de la incursión de Demet Özdemir en Hollywood ha provocado una respuesta notable por parte de Khan Yaman. No una respuesta vocal, sino acciones que sugieren un impulso adicional en sus propios planes de carrera internacional. Esto nos deja pensando en las motivaciones detrás de estas reacciones y en cómo el éxito de uno puede influir en el camino del otro. Sin duda, un tema que da para mucho debate y que pone de manifiesto la intensidad del mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta intrigante noticia tanto como nosotros al investigarla y contarla. ¿Qué les parece a ustedes esta reacción de Can Yaman? ¿Creen que es una competencia sana, un impulso profesional, o algo más? Nos encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías con nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al día de nuestras últimas novedades. Gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta pronto.